a conocer hoy al grupo de investigación en meditación y neurociencia. Y nos lo va a exponer Sergio Hernández. Buenos días a todos. Nuestro grupo investiga sobre meditación y neurociencia. Y nada, les voy a intentar contar de una forma que sea amena, pues, y que me puedan seguir pues, lo que hacemos. Para empezar, creo que debería definirles lo que es la neurociencia. La neurociencia es la parte de la ciencia que investiga nuestro sistema nervioso. Como lo vemos aquí en la imagen de la izquierda, todo nuestro cuerpo humano tiene un sistema nervioso que recorre todos los órganos, la piel, y todo ese sistema nervioso está coordinado o controlado por nuestro cerebro que está dentro de nuestra cabeza, como ven aquí. Esta es una imagen del cerebro, y si ahora me están escuchando, pues la información que llega a sus oídos pasa por el nervio auditivo, la parte que recoge esa información, y la manda a esta parte del cerebro. Entonces, hoy en día tenemos instrumentos, equipos, aparatos que nos permiten ver qué partes del cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro va cambiando. Y eso es lo que les voy a contar un poco ahora. Así que si me están escuchando, pues esta parte del cerebro se estará activando. Si están viendo, pues la parte posterior, occipital, se activa. Es decir, que nuestro cerebro recibe información de todas las partes del cuerpo y también genera la información para nuestros músculos, nuestros movimientos, también nuestras vísceras. O sea, hay una parte del cerebro que funciona con lo que se llama el sistema nervioso parasimpático que no controlamos. Nosotros no controlamos la digestión, el ritmo del corazón, etc. Y luego hay otra parte que es voluntaria. Sí controlamos los movimientos, etc. Bueno, el sistema nervioso es muy importante para nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo funcione bien y para nuestra salud. Nosotros podemos ver que el cerebro humano ha evolucionado. Se dice que los humanos venimos de los monos y tenemos desde hace millones de años el cerebro humano ha ido evolucionando desde los chimpancés, el Homo erectus, y se dice que existen seres humanos ya como nosotros desde hace del orden de 150.000 años, hace muchísimos años. Dentro de los seres humanos, una característica muy importante que nos diferencia del resto de los animales es el lenguaje. Los seres humanos nos podemos comunicar con precisión, quiero esto, quiero lo otro, esto me gusta, esto no me gusta, mientras que otros animales a lo mejor tienen solo dos sonidos diferentes, un sonido para decir si lo que viene es un depredador que tenemos que huir o si lo que viene es una presa, tienen 2 o 3 sonidos diferentes. O sea que el lenguaje es una característica muy específica y muy valiosa del ser humano. Y se dice que tenemos lenguaje desde hace 50.000 años. Una de las consecuencias del lenguaje, tiene muchas consecuencias positivas que nos ha llevado a ser la sociedad que somos hoy en día, pero tiene una consecuencia que no es tan positiva. Y esa consecuencia que no es tan positiva es que a partir de que tenemos lenguaje de unos cuantos años en la vida, el lenguaje permanece permanentemente como pensamiento en nuestro cerebro. Entonces, lo que ocurre es que estamos pensando y pensando y pensando. Entonces, esto es cuando los investigadores realizamos nuestra investigación, luego una parte muy importante es que eso se publica en revistas científicas. Las revistas científicas son revistas como cualquier otra, pero tienen un comité científico que verifica que la investigación ha sido hecha de forma correcta según los parámetros de la ciencia. Entonces, yo en esta presentación les voy a ir mostrando algunos artículos científicos. Los artículos científicos en la mayoría de los casos se publican en inglés, porque el inglés es el idioma que preside la ciencia. Es el idioma que la mayoría de las revistas importantes están en ese idioma. Entonces, aunque la revista, por ejemplo, este es un artículo muy importante, se publicó en una revista científica de las más categoría, que se llama Science, o Ciencia en castellano, en el año 2010. Entonces voy a ponerle este artículo a modo de ejemplo, un artículo de investigación. Este artículo de investigación, su título, A Wandering Mind is an Unhappy Mind, en castellano se traduciría, o en español, como una mente errante es una mente infeliz. Errante aquí quiere decir una mente que está pensando en mañana, en ayer, una mente que está alejada de lo que es el presente, del aquí y ahora. Este artículo fue tuvo mucha repercusión en la comunidad científica
y lo hicieron con 5.000 voluntarios, o sea, personas que informaban de cómo iban las cosas. Y además se hizo en 83 países diferentes. Y el artículo fue muy sencillo. La investigación fue sencilla, simplemente le mandaban información a los voluntarios por el móvil. Le mandaban un mensaje y le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde tienes tu atención? Y lo que vieron fue bastante claro. Aquellas personas de los voluntarios que sí tenían su atención, o sea, que estaban concentrados en lo que estaba pasando en el momento presente, en el aquí y ahora, eran las personas que mejor se encontraban. Y las personas que tenían su atención, pues mañana voy a hacer tal cosa o ayer pasó tal otra cosa, pues estaban más infelices. Y esa es la conclusión. En castellano, este es el artículo, que es un artículo muy corto. Normalmente los artículos científicos son más largos, tienen varios folios, gráficas, etc. Voy a ir por ponerles la conclusión. En castellano traduciría como, en conclusión, una mente humana es una mente errante, o sea, que divaga con pensamiento. Y una mente errante es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está pasando es un logro cognitivo que acarrea un coste emocional. Este artículo de alguna forma marcó como un antes y después en la ciencia. O sea, los investigadores empezamos a darnos cuenta que lo mejor para nuestra salud como seres humanos, tanto seamos niños como adultos, es tener la atención en el aquí y ahora. Además, somos más eficientes. Resumiendo, nosotros como seres humanos, a diferencia de los otros animales y debido también al lenguaje, tenemos la capacidad de estar atentos a lo que está pasando aquí y ahora, que es lo que llamamos el presente, pero podemos estar pensando en lo que pasó ayer, hace un año, hace mucho tiempo, o estar planificando mañana va a pasar cosa o dentro de una hora. Es totalmente normal pues pensar en cosas de ayer o pensar en cosas de mañana, es totalmente normal. Pero somos más eficientes, hacemos mejor nuestras tareas, nuestros trabajos o lo que tengamos que hacer si tenemos nuestra atención en el aquí y ahora. Y además somos más felices y nuestra salud está mejor. Bueno, y relacionado con esto, estar en el presente, también otra cosa importante es que presente, seguramente saben que presente es sinónimo de regalo. Un regalo también se dice presente, te entrego un presente. En el sentido de que es algo valioso, tener nuestra atención en cada momento, la vida es como una sucesión de presente y la vida es aquí y ahora. Porque también sucede que cuando tenemos la atención en el aquí y ahora, pero, y nuestro cuerpo está aquí, está bien, pero si nuestra atención está en un lado y nuestro cuerpo otro, hay una cierta desintegración. Bueno, el problema de que tenemos los humanos es que es muy difícil parar los pensamientos. A lo mejor ustedes se lo han planteado, pero simplemente estar un minuto en silencio, esperando, imagínense que están esperando en cualquier sitio, en la cola del colegio, para comer, en el médico, donde sea, y estar un minuto simplemente atentos aquí y ahora es difícil. Entonces, esto ya se ha planteado desde hace muchos años, varios siglos antes de Jesucristo, en la India, que es de donde nace la meditación, nace en Oriente, y es lo que llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, en estos Yoga Sutras de Patanjali decían, yoga significa la unión, la realización del ser, el ser lo más eficiente, implica la supresión de las modificaciones de la mente. Hace ya muchos siglos, modificaciones de la mente se refiere a los pensamientos. Entonces, el yoga clásico que existe hace muchísimo tiempo fue actualizado por esta señora de la fotografía con un tipo de yoga que se llama Sahaya Yoga. Yoga significa unión, es la unión de toda la armonía de todo nuestro ser y se supone que estar también en armonía con todo nuestro entorno, con todo el universo, incluso si uno es muy espiritual lo puede llamar con Dios, pero es aceptable para cualquier tipo de creencias o cultura. Y Sahaya quiere decir de forma natural o nacido con uno. O sea que lo que se trata es de desarrollar nuestras cualidades naturales. El sistema del yoga clásico que esto ya tiene milenios, tiene un sistema de centros energéticos y demás, y tiene una energía llamada Kundalini. Bueno, el asunto es que a través de la meditación uno puede empezar a percibir estas cosas y puede empezar a percibir un aspecto del ser que normalmente no percibe. Y una de las bondades de la meditación, o de esta meditación, es que uno cuando entra en ese ámbito puede estar más fácilmente en el aquí y ahora sin pensamiento, en lo que se llama el silencio mental, que es un estado pues como de sublimación, de realización del ser. Y eso es lo que nosotros investigamos. Lo que hemos visto, esto por ejemplo fue una investigación hecha en Australia, publicada en el año 2012, lo que vieron es que comparado con la población australiana,
Los meditadores que llegaban varias veces al día al silencio mental tenían una salud mental, aquí pone mental health, salud mental, mucho mejor. Si tenían 1 o 2 veces al día ese estado de silencio mental, azul, era muy buena. Si lo tenían 1 o 2 veces en semana, era buena, mejor. Pero si meditaban pero no llegaban al silencio mental, un pequeño grupo, un 4%, pues su salud era peor que la media. Esto nos lleva a la conclusión de que para obtener los beneficios de la meditación que se ha mostrado en todos estos casos de estrés, depresión, etc., es bueno, lo que ayuda es llegar a ese estado de silencio mental. Esto, por ejemplo, para los niños, este trabajo fue hecho con niños que tienen déficit de atención e hiperactividad. Normalmente en todas las clases, y es muy normal, y de hecho yo tengo uno de mis hijos, tiene este déficit de atención e hiperactividad, quiere decir que le cuesta un poco concentrarse, no sé, concentrar y mantener la atención. Entonces, para este caso también ayuda esta meditación. Este trabajo fue hecho con niños y con familiares de estos niños. Pero bueno, vamos a ir a lo que hemos hecho en nuestra universidad, en nuestro grupo de investigación. Lo que hemos hecho ha sido todo basado en este equipo, que es el escáner de resonancia magnética. Aquí lo vemos un poco mejor. Este es el escáner de resonancia magnética que tenemos en la universidad. Entonces, con este aparato podemos ver muchas cosas del cerebro. Podemos ver cómo el cerebro se activa, podemos ver cómo cambia la forma ligeramente del cerebro y podemos ver cómo las diferentes partes del cerebro cooperan. Les pongo esta foto aquí que espero que les sea familiar. Este es el hospital universitario. Este es el helipuerto. Aquí aterrizan los helicópteros cuando traen a veces alguna emergencia de otras islas. Y en la base del helipuerto es donde está el escáner, el edificio del escáner de resonancia. Esta es la Facultad de Medicina, donde yo he hecho parte de mi investigación. Bueno, nosotros hemos hecho 3 tipos, llevamos ya 10 años trabajando, hemos hecho 3 tipos de investigación, pero me voy a centrar en cómo, en la segunda, que es la que más repercusión ha tenido. La primera que vimos, rápidamente, es ver cuando estamos en ese estado de silencio mental, con el escáner, esto es una imagen del cerebro, podemos ver las partes del cerebro que se activan, donde las neuronas, que son las células principales del cerebro, pues tienen más actividad. Pero vamos a ir a la parte, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ir a la parte de la anatomía. Para ver la anatomía, primero tenemos que saber que nuestro cerebro tiene una célula principal, que es la neurona, tanto el cerebro como el sistema nervioso. La célula principal del sistema nervioso es la neurona. Y la neurona se comunica con otras neuronas por estas ramitas de aquí, que son las dendritas, y a través de estas conexiones que llaman los axones. Pues esta parte de la neurona, el núcleo y las dendritas, tiene un color grisáceo. Y en la parte, este es el cerebro con este corte, y aquí vemos el corte del cerebro que en el exterior es gris. Es lo que se llama la materia gris. La parte más interior, un poco más interior, tiene lo que se llama materia blanca, y luego está el líquido cefalorraquídeo que está en los huecos. Bueno, lo que se sabe del cerebro, hay muchas investigaciones, es que las partes del cerebro que más se usan, porque depende según lo que estemos haciendo, hay una parte que se usa más del cerebro. Entonces, en este estudio, en este trabajo, le pidieron a un grupo de estudiantes que no tenían experiencia en esta cosa de mantener las bolas en el aire, estos artes malabares. Fueron primero por el escáner, que este es el paso por el escáner. Luego, practicaban todos los días con las bolas en el aire, lo cual no es nada fácil. Entonces, la segunda vez que fueron por el escáner, las áreas que están aquí en amarillo crecieron. Y eso quiere decir que aumentaron su materia gris porque las neuronas, al usarse mucho, generaban nuevas conexiones unas con otras. Luego, después de la segunda vez, dejaron de practicar y la tercera vez, esas mismas áreas en amarillo, pues bajaron su volumen de materia gris. Esto nos ayuda a tener una primera visión de que la materia gris se comporta como pequeños músculos. Saben que los músculos, cuando uno más los ejercita, se expanden y cuando dejamos de usarlos, se contraen. Y la materia gris funciona un poco así. Entonces nosotros, aprovechando este conocimiento y esta técnica que se hace con el escáner de resonancia, pues esto ya de 3 estudios se sabe que esa materia gris disminuye con la edad. Ustedes que son jóvenes, pues tendrán del orden del 50%, la mitad de su cerebro va a ser materia gris.
Yo que soy más mayor, pues a medida que nos llegamos a los 50, 60 años, la materia gris pasa de un 50, de ser la mitad, a ser un 40%, un poco menos de la mitad. Pero hay enfermedades como por ejemplo el Alzheimer que deterioran mucho y hay una gran pérdida de materia gris. En nuestro estudio conseguimos que había 23 personas que hacían esta meditación a diario, de estar en el silencio mental, y lo comparamos con un grupo similar, eran similares en edad, en proporción de hombres y mujeres, en el nivel de estudio, era todo lo más similar los dos grupos, con la salvedad que un grupo hacía la meditación y el otro grupo no. Entonces lo que vimos es que el grupo de meditadores tenía del orden de un 7% más de volumen de materia gris en el cerebro. Un 7% más quiere decir que el cerebro tiene del orden de 1 litro en volumen, es como 1,5 litros. Entonces un 7% más quiere decir que si uno tiene 100, el otro grupo tiene 107. Esto puede parecer una diferencia pequeña, pero a nivel de materia gris es muy grande. Esos 7%, 7 de cada 100 es muy, muy grande. Tengan en cuenta que hay enfermedades muy graves como la esquizofrenia, gente que está un poco loca, y se corresponden con diferencias del 1 al 2%, o sea que uno tiene 100, el grupo tiene 100, el grupo sano, y el grupo de esquizofrenia pues tiene 97, 98%. Bueno, por ciento no, en tanto por ciento. Otra cosa importante que vimos, que es lo que se ve en esta gráfica, aquí está el porcentaje de materia gris. El grupo, cuando los dos grupos a los 20 años tenían del orden de un 47%, cada punto rojo representa el porcentaje en todo el cerebro de los meditadores y cada punto azul representa el grupo de control. Entonces, estas rectas intentan representar el comportamiento del grupo. El grupo de meditación no solo tenía más materia gris, sino que disminuía, como que envejecía más lentamente. Mientras que este es el envejecimiento normal, que era el que tenía el otro grupo. Entonces vimos dos cosas en este estudio, que era, los meditadores tenían un 7% más materia gris, lo cual daba que sus cerebros eran de alguna forma más jóvenes, y además que disminuía o envejecía más lentamente. Bueno, este fue la principal resultado. Esto luego se publicó en una revista, la revista concreta se llamaba PLOS ONE, y el título en castellano, esta es la cabecera del artículo, que está en inglés, pero en castellano sería Incremento de materia gris asociada con esta meditación de Sahaja Yoga. Este artículo tuvo su repercusión, fue de los más descargados y de los más citados. Citados quiere decir que en otros artículos de investigación, pues lo mencionan. Y además, este artículo, pues luego hicimos una nueva revisión de los datos y vimos que áreas muy importantes del cerebro, como los lóbulos frontales y el lóbulo temporal derecho, los meditadores tenían más materia gris. Los lóbulos frontales son los que están justo detrás de la frente y definen mucho de nuestra personalidad, de la toma de decisiones, del autocontrol que tenemos. Con lo cual es muy importante tener más materia gris. Y una cosa importante es que este estudio mostró que la mayor diferencia de materia gris entre grupos sanos que se haya publicado. Esto se publicó, este segundo artículo, en la misma revista en el año 2020. Bueno, y lo último que hemos hecho es de conectividad funcional, pero esto voy a pasar un poco por encima. Y voy a irme ya casi al final, porque se nos va el tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos visto en nuestra investigación es que esta meditación, donde uno para los pensamientos y está en silencio mental con la atención aquí y ahora, nos permite estar con la atención aquí y ahora, y permite también una integración de nuestra mente y nuestro cuerpo. Porque a veces cuando tenemos muchos pensamientos, solo con pensamientos negativos, de todo está mal, todo es un desastre, o yo soy un desastre, esos pensamientos negativos tienen una repercusión negativa en la salud. Entonces el silencio mental en eso ayuda. Hemos visto en los artículos que hemos publicado que esa meditación de alguna forma hace que haya más materia gris y que el cerebro sea un poquito más joven. Y también en el otro artículo que no he tenido tiempo de comentar, pues mejora nuestra atención, el control de las emociones, y nos permite salir de la mente errante. Esto también se ha visto, por ejemplo, en niños que tienen problemas de déficit de atención y hiperactividad. Estos son mis investigadores. Una cosa buena de la investigación es que uno puede trabajar con investigadores de diferentes países.
que me ayudan muchísimo y que son muy valiosos en la investigación.